Hola a todos, soy Israel Montiel, soy su compañero de la maestría en Generación y Gestión de la Innovación. Algunos de ustedes ya me conocen porque hemos trabajado juntos en otras materias. Para el resto me voy a presentar. Yo tengo formación en Geografía y Demografía y de hecho pues en un principio trabajé en investigaciones sobre migración internacional, pero ya desde hace bastantes años me dedico profesionalmente a la consultoría en materia de política industrial y sectorial. Precisamente el motivo de este video es presentarles un estudio que elaboré en 2016 para Concamín, uno de estos diagnósticos sectoriales con el que deseo convalidar, acreditar la materia en inteligencia tecnológica. Como pueden ver, se trata de un estudio sobre la industria de la construcción naval en México, que me encargó la Confederación de Cámaras Industriales de México en 2016. Se trata de un proyecto financiado por la Secretaría de Economía a través del Fondo FIMNOVA de CONACYT. Este estudio constó de tres partes. Una primera parte es un análisis o un diagnóstico sobre el sector de la construcción naval en sí, en México. Una segunda parte que es un estudio diagnóstico sobre la industria proveedora de la construcción naval, básicamente pues las industrias eléctrica, electrónica y metalmecánica, pues son digamos como los proveedores clave para el sector naval, y un tercer estudio sobre un diagnóstico o un análisis sobre las necesidades de capacitación y formación que existen en la industria naval en México. Evidentemente, pues el contenido de estos estudios es muy extenso, no lo voy a resumir aquí. Lo que voy a hacer es ofrecerles algunos pequeños detalles, ¿no? los detalles más significativos de estos estudios que creo que se acoplan mejor a lo que es el contenido de esta materia. Básicamente, pues la relevancia que tiene la tecnología o el desarrollo tecnológico para estos sectores, pero sobre todo, digamos, cuáles son los constreñimientos que tiene el desarrollo tecnológico dadas las condiciones marco en las que tiene que operar la industria de la construcción naval. Esto, para empezar, bueno, les comento, yo no era un experto en este sector de la construcción naval, pero sí ya he hecho estudios sectoriales y estudios de política industrial para otros sectores. En todo caso, digamos, lo más importante o el tipo de conocimiento que aplico para estos estudios es, en primer lugar, hay que tener pues un buen conocimiento y sobre todo saber usar lo que son las fuentes primarias y secundarias de mayor calidad para cada sector. En el caso de la construcción naval, pues es obvio que las fuentes de mayor calidad son las llamadas sociedades de clasificación como Lloyds, como Veritas, que desde hace siglos pues hacen análisis sobre este sector. Y para el caso de lo que es información estadística, la OCDE tiene una buena base de datos estadística también de este sector. Digamos, la OCDE esto es uno de los pocos sectores industriales en los que sí hace análisis exhaustivo del sector. También en este caso un punto interesante es que el encargo o el interés de este estudio surgió poco después de que se aprobara la reforma energética en México, que esto se pensó que podía ser un acicate para el sector de la construcción naval, en el sentido que pues, la reforma energética iba a incentivar la inversión en lo que era la exploración y la explotación de los yacimientos de petróleo en la plataforma continental, y por lo tanto se pensaba que se tenía que aprovechar esa mayor demanda de exploración naval para incentivar, digamos, que los barcos que se usaran pues se construyeran en México. En un primer momento, digamos, Pemex sí tenía planes bastante ambiciosos para iniciar la explotación de los yacimientos en la plataforma continental y en alta mar, pero digamos, lo que hizo fue los barcos que necesitaba
La mayor parte pues los encargó en astilleros foráneos y de hecho adquirió un astillero en España para construir algunos de estos barcos. Los únicos barcos que se están construyendo en México, ya prácticamente se han finalizado, fueron algunos remolcadores. Esto generó bastante polémica, pero digamos, cuando ya haces un análisis un poco más detallado de la realidad del sector naval, pues se entiende mejor, digamos, de por qué fue esta la decisión de Pemex y por qué en México la industria de la construcción naval, tras un periodo en el que sí en México se llegaron a construir algunos petroleros y algunos graneleros de gran tonelaje, en la actualidad pues digamos ha pasado una etapa de crisis bastante importante y no es un sector significativo de la economía. Esto se puede apreciar en este gráfico que muestra cuál ha sido la evolución de la industria de la construcción naval. Aquí lo que tenemos son, digamos, los buques completados, no el número de buques completados cada año, sino el número de toneladas, que suponen estos buques. Así es como se mide en la industria la producción en la industria de la construcción naval. Y lo que se puede observar es que se trata de un sector industrial muy sensible a los ciclos económicos, es exageradamente sensible en las etapas alcistas de los ciclos económicos, lo que significa que hay una gran presencia de capital especulativo y al mismo tiempo es un sector en el que las crisis de sobrecapacidad son muy agudas y son muy pronunciadas. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, bueno, aquí lo que tenemos son varios picos. Hay estos dos picos que son muy importantes. Otros picos pues corresponden a las guerras mundiales en los que evidentemente pues la construcción naval se acelera. Pero aquí tenemos este pico que es justo antes, en 1973, de que se produzca la primera gran crisis del petróleo. ¿De acuerdo? Hasta ese momento había habido un gran auge de la construcción naval y especialmente en la construcción de grandes petroleros. A partir del 1973 la producción desciende en picado y si se fijan es hasta principios de este siglo que se recupera el mismo volumen de producción que había 30 años antes. ¿De acuerdo? Fíjense, esto lo que significa es que en 1973 la capacidad instalada de los astilleros era para producir este número de toneladas de barcos. Hasta el cabo de 30 años después podríamos decir que no se está aprovechando plenamente la capacidad instalada 30 años antes. ¿De acuerdo? En 2008 se produjo una crisis similar, ¿no? Digamos, es la crisis económica y financiera de 2008 que pues tuvo un efecto enorme en lo que es la construcción naval y este efecto se agudiza por el hecho de que se había producido un gran auge en la construcción naval en los años anteriores. Este auge estaba motivado en parte por el crecimiento del comercio internacional, pero sobre todo por la especulación, es decir, como digamos los barcos se convirtieron, igual que pues, los bienes inmobiliarios, en una inversión más. Entonces, pues, muchas empresas que en realidad ni siquiera se dedicaban al comercio o al transporte de mercancías invertían en la construcción de barcos portacontenedores, de barcos graneleros, porque el precio de esos barcos no dejaba de aumentar. Cuando se produce la crisis en 2008 y se produce la gran contracción del comercio internacional, el precio de esos barcos cae en picado, pero digamos muchos de ellos ya estaban pedidos, ¿no? Ya estaban en la lista de pedidos. Entonces esta es otra de las características del sector de la construcción naval, es que tiene unos periodos de crisis muy extensos, muy largos, más que en cualquier otro sector, y la otra cosa es que las crisis de sobrecapacidad instalada son muy agudas. Porque normalmente cuando se pide un barco, digamos, la entrega se produce 3 o 4 años después, es decir, no se pueden ajustar los inventarios o los pedidos como en otros sectores. Es decir, en 2008, por ejemplo, cuando se produce la crisis, los astilleros pues tenían muchas órdenes de pedidos
pero digamos de empresas que o entran en quiebra o que anulan los pedidos. Entonces, esto lo que genera es que sea uno de los sectores industriales con mayor grado de intervención pública. La única posibilidad de que los astilleros sobrevivan en este contexto es que tengan una gran ayuda pública. Y eso es lo que explica también cuáles son los grandes actores en la actualidad en la industria de la construcción naval. Digamos, en un principio, en los años 50, pongamos, cuando ya empieza la industria de la construcción naval moderna, Europa era el principal productor. Hacia 1950 Japón empieza también a convertirse en uno de los grandes productores. Entre los 50 y los 70 que se produce esta crisis, Japón y Europa son los países o las economías que dominan el mercado internacional de la construcción naval. A partir de los años 70 entra Corea del Sur como otro gran productor, y a partir de mediados de los años 90, coincidiendo con esta etapa de expansión, China se convierte en otro de los grandes productores. Lo que explica la entrada, la erupción de cada uno de estos productores: Japón en la década de los 50, Corea del Sur en la década de los 70, China a partir de los años 90, es una apuesta de sus respectivos gobiernos por estos sectores, y pues una gran cantidad de ayudas públicas. Es decir, la única posibilidad de que un país, digamos, sobresalga en el sector de la construcción naval es que esa industria reciba un gran apoyo del gobierno, y básicamente en forma de subsidios, no tanto de investigación y desarrollo. Digamos, es por eso que México, digamos, la política económica por la que se ha optado en México desde los años 80 es de reducir al máximo la intervención pública en la economía, y es lo que explica que México pues no esté en condiciones de competir internacionalmente. Digamos, en el siglo XX otros países han intentado entrar también, ha sido el caso de la India, Vietnam, Filipinas, Brasil, básicamente, que se convirtieron en actores relativamente importantes, pero eso fue justo antes de esta crisis. Y también lo que motivó o lo que permitió a estos países convertirse en actores importantes pues fue un gran apoyo de sus respectivos gobiernos. Y ya vamos a ver después de esta crisis, digamos, cómo emergen cómo sobresalen los astilleros o los sectores de la construcción naval de estos países. Bueno, esto lo que significa a grandes rasgos es que cualquier otro país que quiera entrar al sector de la construcción naval lo tiene que hacer en algún segmento muy determinado. Es decir, hoy en día, por ejemplo, quienes dominan la industria son Japón, Corea del Sur y China, son los que pues, se reparten la producción en lo que es portacontenedores, petroleros, graneleros, gaseros, que son pues quienes la mayor parte de la producción mundial de este sector, pero en algunos segmentos específicos pues hay algunos países que sobresalen. Básicamente pues es el caso de Estados Unidos para lo que son los barcos de guerra, ¿no? para su armada. En este caso también hay un gran apoyo público, ¿no? En forma de subsidios, pero en otros casos pues ya es más por razones de mercado. Un segmento, por ejemplo, relativamente importante es el de los barcos de cruceros, y es un mercado importante, es un mercado en auge. En este caso quien domina el mercado pues son astilleros franceses, alemanes o italianos, porque se trata de barcos con un muy alto grado de sofisticación, digamos, que necesitan un gran perfeccionismo en los detalles, que dependen de una industria proveedora también con las mismas características, y eso mismo ahora mismo solo se encuentra en Europa. Otro segmento, por ejemplo, es el de las dragas. Son los barcos que se utilizan para dragar el fondo del mar, o por ejemplo también para construir islas artificiales, ¿no? Se retira suelo, se retira tierra del fondo del mar y se deposita pues en zonas poco profundas para crear islas artificiales. En este caso, por ejemplo, en este segmento, que es un nicho muy específico, pero al mismo tiempo pues relativamente importante y en auge, en este caso pues es la industria holandesa la que domina el mercado, básicamente porque los holandeses pues tienen una experiencia de 1000 años
en ganarle terreno al mar. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos segmentos muy específicos sí existen posibilidades para desarrollar una industria nacional. En lo que son pues, los grandes los grandes mercados de la construcción naval, la única posibilidad es que haya un gran apoyo en forma de subsidios por parte de los gobiernos, pero como podemos ver, pues es mal negocio. Esto les comentaba antes que para lo que en lo que es elaborar diagnósticos sectoriales, digamos, el principal factor es conocer bien lo que son las fuentes primarias y secundarias, saberlas utilizar. El otro factor, digamos, es tener claro cuál es la estructura de este tipo de diagnósticos sectoriales. Básicamente lo que se necesita pues es hacer primero un análisis de cuáles son las características del sector a nivel internacional. En segundo lugar, pues también interpretar o analizar cuál ha sido el desempeño de ese mismo sector, en este caso a escala nacional. En tercer lugar, un análisis interpretativo de cuáles son las condiciones marco en las que opera este sector. Pues aquí entra, por ejemplo, la legislación que afecta al sector, que cambia de un país a otro y que puede ser un factor de competitividad. Cuáles son las políticas públicas, cuál es el nivel de formación que tiene la mano de obra en ese país, cuál es el acceso a los distintos mercados que puede tener la industria nacional, etcétera. Todas son pues, las condiciones marco que afectan al desempeño de la industria nacional y que hay que tener en cuenta pues, a la hora de hacer el diagnóstico de este sector. En cuarto lugar, digamos, hay que hacer un análisis prospectivo de cuáles son las tendencias globales del sector que van a modelar ese sector en el futuro. En quinto lugar, ya a partir de todos estos elementos, pues se hace lo que sería el análisis FODA y un análisis prospectivo del sector, y en último lugar pues se elaboran una serie de recomendaciones de política pública y para las empresas del sector a partir de todos los elementos anteriores. En el caso, por ejemplo, del sector de la construcción naval, digamos, hay que tener en cuenta pues cuáles son las tendencias del sector, ¿no? Y en realidad en cualquier sector, desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la oferta. En el caso de la construcción naval y de la demanda vemos que hay dos grandes tendencias en el sector. Por un lado, lo que sería una presión por la reducción de emisiones. En principio, lo que es el transporte marítimo no es de los mayores, de los sectores que generan más emisiones de gases contaminantes o de gases de efecto invernadero, pero lo que sí es cierto es que usan uno de los combustibles más contaminantes, el combustóleo que se usa para mover, pues para desplazar a los grandes barcos petroleros, graneleros, portacontenedores, pues es un residuo que queda del proceso de refinación del petróleo y sí es altamente contaminante, y sobre todo el problema es que no solo el dióxido de carbono que genera, sino otros gases aún más contaminantes, ¿no? Como azufre, como monóxido de carbono, etcétera. Entonces, sí hay una presión muy fuerte hacia la reducción de emisiones. Y una segunda tendencia, y que cada vez está cobrando más importancia, es a una mayor seguridad marítima, es decir, sobre todo a evitar las colisiones. Y esto cada vez va a ser más relevante porque en la medida en que el comercio internacional crezca y en la medida en que cada vez se exploten más los recursos oceánicos y sobre todo los recursos de la plataforma continental, el mar y los océanos se van a poblar de cada vez más barcos, por lo tanto van a haber más posibilidades de colisión, y lo que se demanda es, igual que pues, los carros o cualquier vehículo en tierra ya tiene GPS, que los barcos también pues se puedan manejar, se puedan gestionar con mucha habilidad, con muchísima precisión para evitar las colisiones. Y otra tendencia también importante es el crecimiento del segmento offshore, que sería pues todos aquellos barcos y todas aquellas estructuras que se utilizan para aprovechar, para explotar los recursos de la plataforma continental, pues pueden ser tanto piscifactorías, recursos petroleros, torres eólicas en alta mar, minería
en alta mar, etcétera. Digamos, esas son las grandes tendencias de la demanda. Por lo que se refiere a la oferta, algunas de las tendencias de la oferta, en primer lugar, pues hay una internacionalización de las actividades, las grandes empresas del sector pues se internacionalizan y abren astilleros en otros países, se fusionan con astilleros de otros países, etcétera, lo mismo que está pasando en otros sectores. Una segunda tendencia es un incremento en el mercado de la reconversión, la reparación y el mantenimiento, y esto se debe a que como es un sector altamente especulativo y muy propenso a crisis cíclicas, muchos de los armadores, en vez de ordenar barcos nuevos, lo que prefieren en muchas ocasiones es reconvertir los barcos que ya tienen, reconvertirlos a las nuevas normativas de emisiones y de seguridad, etcétera. Una tercera tendencia es hacia la externalización, la integración horizontal y la integración vertical. En esto se parece mucho a otros sectores, pero por ejemplo en lo que se refiere a integración vertical, un fenómeno bastante curioso es que esto en algunos segmentos, y sobre todo en aquellos segmentos en los que hay un mayor valor añadido, la integración vertical no la están protagonizando los astilleros, digamos, sino la están protagonizando las empresas proveedoras. Por ejemplo, en lo que son los barcos offshore, que son los que surten o los que explotan el petróleo, los que trabajan con las plataformas petrolíferas, en este tipo de barcos el mayor elemento de valor o el mayor valor en un barco no es el valor del casco, ¿no?, que es lo que se construye en un astillero, sino que es el equipamiento que tiene el barco, porque es un equipamiento muy sofisticado. Entonces, en muchas ocasiones cuando una empresa petrolera hace un encargo para construir este tipo de barcos, no lo encarga a un astillero, sino que lo encarga a la empresa que construye los motores o la empresa que construye el sistema de navegación, porque ese es el elemento clave del barco. Entonces, algunas de estas empresas, estoy pensando por ejemplo MAN, es una empresa, la empresa que construye motores, ¿no? Es una empresa alemana, construye motores de gran tamaño para los barcos, o Wärtsilä es otra empresa de motores finlandesa. Estas empresas lo que están haciendo es adquirir empresas complementarias, ¿no?, adquirir empresas de sistemas de navegación o adquirir las empresas que construyen las hélices, por ejemplo. Es decir, están llevando a cabo un proceso de integración vertical, es lo que comentaba, no lo están protagonizando los astilleros, sino que en aquellos segmentos con mayor valor añadido, quien protagoniza esta tendencia están siendo las empresas proveedoras. Y un cuarto elemento, desde el punto de la vista de la oferta, es que curiosamente, aunque se trata de un sector industrial en el que la tecnología es relevante, el principal elemento de competitividad en la actualidad no es tener una ventaja tecnológica o tener una mejor tecnología, sino que es la disponibilidad de financiación. ¿Eso qué quiere decir? Un barco es una inversión relativamente costosa, es decir, se parece mucho a la obra pública, es decir, tiene un periodo muy largo, hay que invertir desde un principio, pero esa inversión tiene un periodo muy largo de construcción, pueden pasar 2 o 3 o 4 años hasta que el barco se construye, es decir, hay que hacer una inversión muy cuantiosa en un primer momento, pero ese barco no va a empezar a operar hasta el cabo de 3 o 4 años. Eso significa que las empresas tienen que buscar, las empresas armadoras tienen que buscar financiación para poder financiar la construcción de los barcos. En el pasado habían bancos europeos, sobre todo ingleses, que estaban especializados en este tipo de operaciones, pero con la crisis económica y financiera, pues los barcos ya están rehuyendo participar en el sector de la construcción naval. Esto lo que implica es que aquellos países, aquellos gobiernos
que ofrecen créditos a sus productores y sobre todo créditos a la exportación, pues tienen una ventaja competitiva muy importante para llevarse pues todos los proyectos. ¿Por qué? Pues estos créditos a la exportación sobre todo pues existen ahora mismo en China o en Corea del Sur, y pues cualquier empresa armadora va a preferir encargar su barco a un astillero chino que a un astillero europeo. ¿Por qué? Porque el gobierno chino le financia la construcción del barco, le ofrece un crédito para que construya el barco en el astillero chino, digamos. Entonces esa es la otra de las grandes tendencias de la industria, y que en buena medida está anulando las ventajas tecnológicas que puedan tener otras empresas. Aquí lo que tenemos es otro elemento característico de estos diagnósticos sectoriales, es el análisis DAFO, ¿no? Con la fórmula habitual, ¿no? La forma habitual de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En el caso de la industria naval en México, en realidad las fortalezas y oportunidades que tenemos son muy pocas, las debilidades y amenazas pues son muy importantes, pero eso pues lo hace más necesario este tipo de análisis, ya que tenemos muy pocas fortalezas, muy pocas oportunidades, pues hay que intentar explotarlas al máximo, sobre todo en un entorno, ¿no? de la industria de la construcción naval, que es tan competitivo y tan hostil al mismo tiempo. Básicamente yo diría que hay dos fortalezas, digamos, importantes en México. Uno es la existencia de la Secretaría de Marina, de los astilleros de la Secretaría de Marina, que han sido durante muchos años los únicos astilleros donde todavía se han seguido construyendo barcos en México. Entonces, pues tiene una experiencia continuada en la construcción naval, digamos, pues, tiene la capacidad tecnológica, tiene la fuerza de trabajo capacitada para la construcción naval. Una segunda fortaleza sería la existencia de empresas pesqueras importantes, ¿no? Que tienen pues músculo financiero. Digamos, sobre todo estoy pensando pues en empresas atuneras que no solo surten al mercado nacional, sino que también exportan, ¿no? Y últimamente ya parece que pueden exportar también a Estados Unidos. Decía que habían dos, en realidad habría otra tercera, y es la existencia de algún proveedor especializado. Básicamente en México solo tenemos un proveedor especializado, es Fundiciones Rice, una empresa de Mazatlán que construye hélices de barcos, digamos, hélices digamos, muy sofisticadas, y de hecho pues las exporta a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces serían como las pocas fortalezas que tenemos. En cambio sí tenemos muchas debilidades, es decir, se trata de un sector en crisis en México. En los años 80 sí habían astilleros importantes, pero pues prácticamente todos tuvieron que cerrar o tuvieron que reconvertirse a partir de los años 80. Y otra debilidad importante es la Jones Act de Estados Unidos. Digamos, se trata de una normativa, es poco conocida, pero lo que dice esta norma es que todos los barcos que operan en Estados Unidos y que hacen desplazamientos internos, es decir, que van de un puerto a otro de Estados Unidos, ya sea transportando mercancías o transportando pasajeros, tienen que ser barcos construidos en Estados Unidos, con tripulación norteamericana o, digamos, con permiso de residencia en Estados Unidos, y tienen que ser de una armadora norteamericana. Es decir, es una medida proteccionista, como pueden ver, pues es de las más proteccionistas que pueda haber, y es lo que comentaba al principio, ¿no? Que el sector de la construcción naval se caracteriza por un gran intervencionismo de los gobiernos en ese sector. Por ejemplo, la Jones Act ahora ha cobrado bastante relevancia con el huracán María en Puerto Rico, que ha devastado Puerto Rico y que ha dificultado mucho las labores de reconstrucción de Puerto Rico, porque como Puerto Rico, pues digamos, es territorio de Estados Unidos, todos los barcos que trasladan ayuda hacia Puerto Rico tienen que ser construidos en Estados Unidos con tripulación norteamericana. Entonces eso encarece mucho la ayuda. En casos de emergencia como esto se puede hacer alguna salvedad,
supongo que en esta ocasión se ha hecho, pero por ejemplo una de las desventajas competitivas que tiene Puerto Rico, Hawái o Alaska es esta. Pero esto, digamos, no solo le resta competitividad a Estados Unidos, sino que también otro de los problemas para la industria naval en México es que nos cierra lo que sería nuestro mercado natural de exterior, que sería el de Estados Unidos. No podemos exportar barcos a Estados Unidos a causa de la Jones Act. Bueno, a partir de todos estos elementos, pues se hizo un análisis estratégico de, digamos, cuáles eran los factores, ¿no?, que había que tener más en cuenta a la hora de elaborar recomendaciones de política pública. Un primer elemento es que la construcción naval no es exactamente un sector atractivo, digamos, por el que apostar, ¿no? En términos generales, puede ser que en algún mercado específico sí, pero en términos generales no, porque se trata de un sector con una demanda que está determinada por el ciclo económico, es decir, tiene grandes auges, pero también crisis muy fuertes, y por la especulación. Entonces, en este caso, el factor principal que mueve al sector son las expectativas de crecimiento, digamos, y lo cual pues genera que sea un sector muy inestable. En cambio, el sector de la reconversión, de la reparación y el mantenimiento es un sector pues mucho más atractivo, es una apuesta mucho más atractiva. ¿Por qué? Porque en este caso la demanda está determinada por las normas para renovar las certificaciones de navegación, es decir, para que un barco pueda, digamos, navegar, más que navegar, para que pueda atracar en un puerto necesita tener una certificación. Hay países que son más exigentes que otros, entonces hay barcos que igual sí pueden atracar en puertos, pongamos que africanos, pero no podrían atracar en Japón, en Europa, en México, en Estados Unidos, que tenemos normativas pues más exigentes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un armador quiere que su flota, digamos, pueda atracar en otros puertos, pues necesita a veces reconvertir sus barcos. Entonces, lo que serían las normas para la renovación de las certificaciones de navegación en estos casos son los que determinan la demanda. Entonces, en este caso el factor principal es el tamaño de la flota. No es la expectativa, digamos, de cuál vaya a ser el tamaño de la flota en un futuro, sino que tú ya conoces cuál es la flota actual, mundial, tú sabes cuál es la normativa que determina las certificaciones de navegación, por lo tanto, pues es más fácil saber cuál va a ser la demanda y hacer una prospección de la demanda. Se trata, por lo tanto, de un mercado mucho más estable y previsible. Es decir, si hubiera que optar por alguno de los dos, obviamente es preferible optar por este mercado, el de la reconversión, la reparación y el mantenimiento. Y por otro lado, desde el punto de vista vertical, tenemos, pues, podríamos dividir este sector en lo que es la industria naval y la industria auxiliar naval, la que surte equipos y sistemas para la construcción naval. En el caso de la industria naval, lo que observamos es que hay una reducción progresiva del aporte de lo que es la industria naval, lo que se hace en el astillero, al valor agregado del producto. Es decir, en el astillero básicamente lo que se construye es el casco del barco, pero el casco cada vez supone un porcentaje menor del valor del barco. Los barcos cada vez son más sofisticados. Lo más caro en un barco pues van a ser sus sistemas de navegación, los motores, las hélices, etcétera. Digamos, la industria naval cada vez pues el valor agregado que tiene y el protagonismo que tiene en lo que es el producto final es menor. Y en segundo lugar, pues debido a la Jones Act, pues la industria naval en el caso de México tendría vedada la exportación a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con la industria auxiliar naval? Pues es exactamente todo lo contrario, todo lo inverso. Cada vez, digamos, aporta más al valor agregado de los barcos, y en este caso sí se puede exportar a los Estados Unidos. De hecho, pues comentaba antes el caso de Industria Rice, Fundiciones Rice, que la mayor parte de su producción la exporta a Estados Unidos, porque en México pues se construyen muy pocos barcos, ¿no? Estos serían como que las grandes líneas que habría que tener en cuenta a la hora de definir el futuro de la industria naval en México. A partir de estas líneas, pues se definió cuáles podían ser los segmentos prioritarios para una revitalización de la construcción naval en México, y básicamente identificamos dos de estos segmentos. Por un lado, lo que serían barcos de pesca, y sobre todo estamos pensando en barcos atuneros y sardineros,
¿Por qué? Porque hay una demanda creciente de proteína animal y de forma creciente pues esta demanda se va a ir satisfaciendo con productos del mar, y en el caso de México pues tenemos una plataforma continental bastante amplia y rica en pesca, y en segundo lugar también en el caso de México tenemos empresas con capacidad inversora. Digamos, otros países pueden tener los mismos recursos de pesca que tiene México, pero no tienen, digamos, empresas que exploten esos recursos. Lo que hacen es conceder licencias a empresas de otros países. En el caso de México, si tenemos estas empresas con capacidad inversora que pueden invertir en barcos de pesca. Y en segundo lugar, pues habría todo el segmento de patrulleras oceánicas y patrulleras para la plataforma continental. Esto que es un segmento en el que ya hay experiencia. La Secretaría de Marina construye este tipo de barcos en sus astilleros. Para estos barcos también va a haber una demanda creciente porque cada vez se explotan más los recursos de la plataforma continental, cada vez se vigila más, digamos, que la pesca se haga de forma sustentable. Como cada vez hay más actividad en el mar, pues también cada vez tiene que haber mayor vigilancia, es decir, cada vez se van a necesitar más patrulleras. Al mismo tiempo, pues la Secretaría de Marina cuenta con la infraestructura, con el equipo, con el personal cualificado y con la experiencia para construir estos barcos. En tercer lugar, esto es bastante importante, ya hay experiencia en la SEMAR de construir barcos con licencia. Es muchas veces el diseño y la investigación, ¿no?, para construir estos barcos no se hace exactamente en la SEMAR, sino que pues son astilleros de otros países. En el caso de lo que son patrulleras, son sobre todo astilleros europeos y coreanos los que fabrican este tipo de barcos. Pues diseñan estos barcos y la SEMAR lo que hace es comprar el diseño y fabricarlos en México con licencia. Entonces estos serían los dos segmentos que se ven como prioritarios. Si se fijan, además les voy a mostrar lo que sería una fotografía de ambos barcos. Esto es un barco atunero y esto es una patrullera oceánica, y fíjense que tienen muchas similitudes ambos tipos de barco en lo que se refiere a la construcción, en lo que se refiere al equipamiento. Es decir, normalmente, por ejemplo, están equipados con helipuerto, los dos necesitan unos sistemas de comunicación también y de rastreo también pues bastante buenos, y digamos también pues por lo que son las funcionalidades son dos barcos muy parecidos. Esto lo que significa es que la investigación y el desarrollo en ambos tipos de barcos pues se puede compartir. Por ejemplo, algo que no comenté antes cuando decía hablaba de la tendencia a la integración horizontal entre astilleros, es que lo de la construcción a partir del casco, ¿no?, es como un método anticuado, ¿no? Antes sí se construía el casco entero en un astillero y luego, digamos, se llenaba el casco. En la actualidad la metodología que se sigue es una metodología modular, es decir, se construyen los diversos módulos y luego se ensamblan en el astillero. Esto lo que ha hecho es que algunos astilleros se especialicen y para poder competir, y en vez de construir barcos enteros, se están especializando en la construcción de módulos determinados, ¿no? Construir el módulo y luego ese módulo se lleva a otro astillero donde se va a ensamblar con el resto. Entonces, digamos, como se tratan también de barcos muy similares, las patrulleras y los barcos de pesca podrían convertir eso, digamos, se podría producir una integración horizontal entre los distintos astilleros, de tal forma que algunos módulos que, digamos, se pueden usar indistintamente para un barco u otro, pues se construyan en un astillero y que ese astillero surta tanto a la SEMAR como a las empresas pesqueras, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto lo que requeriría pues sería un apoyo público, pero ya no sería necesario, digamos, esto tanto en forma de subsidios, sino básicamente en forma de I+D+I, porque para estos dos segmentos sí se ve que hay una demanda estable tanto en México como pues en los países vecinos, ¿no?
pero sobre todo lo que se requeriría es que los activos de la con los activos de la Secretaría de Marina, que básicamente pues son sus astilleros, se constituya una empresa productiva del Estado. Igual que Pemex o la CCE, pues los astilleros de la Secretaría de Marina tendrían que convertirse en una empresa paraestatal, ¿no? Ahora se llama una empresa productiva del Estado, porque en la actualidad, por ejemplo, los astilleros de la SEMAR sí hacen trabajos para pues armadores privados, pero en realidad pues el beneficio que obtienen de esos trabajos, por ejemplo de reparación de barcos de pesca, pues no se quedan en los astilleros de la SEMAR, sino que se tienen que ingresar a la Secretaría de Hacienda, porque no es esos astilleros no son una empresa pública, sino que son propiedad directamente del gobierno. Bueno, hay una serie de políticas que se deberían de adoptar para esto, pero que digamos son relativamente asequibles. Bueno, esto para terminar, el profesor me había pedido que explicara alguna anécdota, ¿no? Algún hecho significativo a la hora, mientras estuve realizando este estudio. Sí quería comentar algo, no es exactamente algo divertido, sino es más bien algo triste sobre este tipo de estudios, y sobre todo sobre la investigación en México financiada por CONACYT. Y es que cuando Concamín pidió hacer este estudio y cuando me lo encargaron, descubrimos que se había hecho un estudio similar 2 o 3 años antes por parte de la Academia Mexicana de Ingeniería, y fue justo cuando se aprobó la reforma energética. Los ingenieros navales en México pidieron hacer un estudio de competitividad de la industria de la construcción naval para determinar pues si se podía si podía servir como acicate para esta industria. Se elaboraron un estudio, estuvo financiado por CONACYT, pero no hubo manera de conseguir este estudio, ni en la Secretaría de Economía ni en CONACYT tenían copia del estudio. Yo finalmente lo pude encontrar porque alguno de los autores del estudio de forma particular lo subió a una página web de internet. Ya esa página web ya no existía, pero a través del archivo de internet pude recuperar, ¿no? casi todo este estudio, ¿no? O por lo menos buena parte del estudio. En realidad no era un estudio así muy satisfactorio, se centraba mucho en temas de ingeniería naval, no tanto en el mercado de la construcción naval, pero por ejemplo algo que sí tenía era un censo exhaustivo de todos los astilleros que había en México y de sus características, y también otro censo exhaustivo de todas las empresas proveedoras del sector naval. Es algo que yo quería hacer para este estudio, pero me hubiera llevado muchísimo tiempo, y además pues no conocía tanto el mercado como los ingenieros navales, no me hubiera quedado tan completo, entonces pude aprovechar eso. Entonces en mi estudio lo que hice fue pues estos dos censos, los depuré, eliminé algunas empresas que ya no existían, añadí otras, pero por lo menos en mi estudio, aparte de todo el análisis de mercado, también hay un censo de lo que son todos los astilleros que existen en México y todas las industrias proveedoras, ¿de acuerdo? Se pude aprovechar los elementos más valiosos de aquel estudio anterior. Si algún día alguien quiere retomar, ¿no? el trabajo que se hizo y quiere completarlo, yo creo que se va a encontrar pues con las mismas dificultades. Nosotros elaboramos este estudio, no está en la página web de Concamín, está en la página de la Secretaría de Economía. Sí se puede acceder a este estudio, pero en realidad lo que subieron a la Secretaría de Economía es bastante incompleto, es decir, solo subieron algunas partes del estudio, pero ni siquiera las más significativas. O sea, subieron estos 3 documentos, son anexos del estudio, y esta es una parte del estudio, pero está incompleto, es decir, pues se subió de forma incompleta, y además el próximo año que haya cambio de gobierno, seguramente esta página ya va a dejar de existir. Entonces
digamos, no haber manera de que seguramente este trabajo se va a perder. Es decir, tenemos ya dos trabajos financiados por CONACYT sobre la construcción naval en México y que son prácticamente inaccesibles. Es decir, tenemos pues muy poca inversión en investigación y desarrollo, y como se puede apreciar, pues muchas veces pues ni siquiera esta poca inversión se aprovecha. Bueno, en todo caso, si alguno de ustedes pues está interesado en este estudio, pues con mucho gusto se lo puedo facilitar. Y esto es todo, y les deseo mucha suerte en el resto de la maestría.